Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 10. ¿Acaso se trata de la cuadratura del círculo? El fin principal de estas reflexiones es mostrar que los dos términos, iguales y diferentes, cuya asociación define a la democracia cultural, no son incompatibles, sino directamente interdependientes. Esta afirmación encuentra todavía fuertes resistencias, especialmente de parte de los antropólogos. Tanto Clifford Geertz como Louis Dumont han dicho y escrito que los términos son contradictorios. Si se definen dos individuos o dos culturas como diferentes, ellas no pertenecen al mismo conjunto, y por lo tanto, en el conjunto en el cual predomina una, esta es reconocida como superior, la que pone bien a la luz el concepto de minoría, que no es solo cuantitativo, sino que implica mayor distancia respecto de los valores y las normas dominantes. Y quienes piensan que es posible concebir derechos universales que se colocan por encima de las diferencias culturales, los mismos enunciados de las declaraciones de los derechos del hombre, no hacen más que valorar el punto de vista de aquellos antropólogos porque afirman así que el orden de la igualdad, que es en primer lugar el de la legalidad de los derechos políticos y se funda sobre ideas de soberanía popular y de democracia, está separado del orden de la diferencia, posición cuyo representante más ilustre en nuestra época ha sido Hannah Arendt, que siempre ha contrapuesto al orden del trabajo, de la producción y del consumo, o sea, el de los determinantes sociales y por lo tanto de la desigualdad, el nivel superior de la actividad humana. El nivel político, el de la libre producción de la sociedad. Es preciso, entonces, retornar aquí sobre las razones por las cuales no es posible aceptar esta contraposición entre lo social y lo político, como si la desigualdad y la diferencia caracterizaran a la sociedad y como si solo en el orden político, y primero en el orden religioso, se encontraran los fundamentos de la igualdad y por consiguiente las posibilidades de actuar sobre la sociedad y su desigualdad. En otras palabras, debo ahora precisar los nexos entre la concepción de mi propuesta y la concepción clásica, que se podría denominar republicana o constitucionalista, donde el primer término pertenece sobre todo al léxico francés y el segundo al inglés y americano, pero ambos son, de hecho, intelectualmente sinónimos. La respuesta a este problema me parece poder formularse así. Lo que ha estado puesto en cuestión no es el recurso a la democracia o a la soberanía popular, sino su identificación con un poder y un Estado, y por consiguiente, con una organización social fuertemente institucionalizada. Porque cuando el Estado se confunde con la colectividad de ciudadanos, eso siempre tiene un precio. La limitación de la ciudadanía a una clase, a una etnia o a los adeptos de una fe. El análisis histórico agrega que cuanto más dentro estamos de la sociedad industrial y luego postindustrial, menos el orden político y el Estado representan un antídoto contra el dominio de una clase, de un aparato o de los mercados. Y más necesario se vuelve, por lo tanto, defender la libertad y la igualdad también en el interior de las prácticas económicas y sociales. La ley tiene siempre menos fuerza frente al poder y al provecho. Y entonces, la suerte de la libertad y de la igualdad depende cada vez más de los movimientos sociales que hablan en nombre de la mayoría. Tales movimientos, después de haber defendido una clase, una nación o un género, han defendido de modo cada vez más global y directo el derecho a la libertad y al bienestar individual y colectivo en situaciones concretas de explotación, de exclusión o de persecución. El recurso a un principio político o religioso superior contra las desigualdades del orden social ha sido sustituido en medida creciente por la acción de los mismos actores sociales que piden, al mismo tiempo, su libertad personal y la igualdad de todos. Conjugar igualdad y diferencia no es posible en una sociedad que se identifica con principios universales, como es la democracia de tipo republicano, según el modelo francés o norteamericano. En la medida en que existe un sistema político o religioso que remite a valores superiores, igualdad y diferencia son incompatibles. Por el contrario, a partir del momento en que el sistema social se debilita a causa de los cambios que lo embisten incesantemente y de la autonomía económica de las instituciones y de los mecanismos de control social, los mismos actores sociales pueden reivindicar, al mismo tiempo, igualdad de oportunidades y respeto de la diversidad psicológica y cultural. En tal situación,
que es cada vez más la nuestra, la vida social ya no está regulada por normas, y menos aún por valores comunes, y el derecho positivo es en ella siempre más frágil y cambiante, como demuestra el rol cada vez más relevante de los contratos respecto de la ley, la extensión de los mecanismos de arbitraje y de mediación, y sobre todo la creciente neutralidad de la ley en ámbitos importantes como la vida familiar o el comportamiento sexual. Por no hablar del deterioro de las normas, más fácil de observar, en esferas más individuales de comportamiento como la alimentación o el vestido. La desaparición de lo que llamábamos la sociedad, que era al mismo tiempo integrada y desigual, y por lo tanto no era ni diferente ni igual, hace posible la combinación de igualdad y diversidad. Las clases superiores o las élites dirigentes ya no pueden identificarse con Dios, con la razón o con la historia. La organización social ha dejado de ser vertical y la reivindicación principal ya no es la toma del poder, sino el reconocimiento de la identidad, o más exactamente, de la libertad de cada sujeto de conjugar identidad cultural y acción estratégica.